Queremos profundizar sobre el que ha sido el tema del día, el accidente protagonizado por Arturo Vidal. Vamos a conversar al respecto con el psicólogo deportivo Enrique Aguayo. Enrique, muchas gracias por acompañarnos hoy en CNN Prime. Hola, buenas noches. Buenas noches. Enrique, revisábamos un cierto prontuario, un cierto historial. Solo en los últimos 15 años hay al menos 10 incidentes de indisciplina en la selección chilena de fútbol. ¿Hay alguna explicación de por qué en la selección los futbolistas chilenos tienen conductas que de distinta gravedad suelen caer en casos de indisciplina? Pienso que no es algo especial en la selección. Creo que las personas que son indisciplinadas pueden cometer indisciplina en distintos ambientes, pero en algunos tienen más repercusión que en otros. Y además habrán algunos que son excepciones también. Entonces, pero no creo que sea algo propio de la selección, porque han tenido distintos dirigentes, distintos entrenadores, distintos jugadores. ¿Cómo se maneja o cómo debería manejarse este tipo de circunstancias dentro de un grupo humano que está sometido a gran tensión, a gran estrés, por ejemplo, como la selección chilena ahora? Creo que en la actualidad, producto de lo que ha pasado en los últimos años, debería hacerse un trabajo de una vez por todas entre la dirigencia, cuerpo técnico y representantes de los jugadores. Representantes me refiero a algunos jugadores, como podría ser en esta selección Claudio Bravo, Pizarro, Matías Fernández, y llegar a algunos acuerdos de cómo se van a manejar los tiempos libres, qué actividades se van a desarrollar, un código, y dentro de eso, cuáles son las posibles sanciones también. Pero me da la impresión que más bien se va reaccionando en base a lo que pasa. Y algunas veces tiene más connotación pública, otras veces tiene menor, porque eso ya lo maneja precisamente los medios de comunicación, no el hecho en sí. Lo de hoy, la forma en que se enfrentó hoy, ¿es buena, es mala? ¿Qué efecto psicológico también y anímico tiene la forma en que se enfrentó el tema hoy? Es bien complejo porque la selección de fútbol de la asociación, de la Federación de Fútbol, es una entidad privada que en la interna, como hablan ellos, tiene sus formas y verán qué pasa realmente. Sampaoli puede lograr cosas muy positivas con esto en términos de el rendimiento deportivo a los próximos partidos, como puede que se le vaya a cualquier parte. O sea, si él lo maneja bien, puede lograr cosas muy buenas. Los conflictos son a veces especiales oportunidades para hacer cosas muy buenas, que no tienen nada que ver con el ejemplo para la sociedad, el daño que se puede producir a la imagen de un ídolo con los niños y todo eso que se habla, que a un privado, no sé si en este país alguna vez le ha importado realmente, cosa de ver nomás lo que pasa, lo que está pasando en otros juzgados y que hoy día ni siquiera se le dio cobertura. Coincidiendo, y aquí le dimos cobertura, que efectivamente, por ejemplo, lo que pasaba con el caso Penta es un pésimo ejemplo. Mi pregunta es, ¿tiene algún efecto que alguien que sí es un ídolo para muchos niños, para muchos jóvenes, niños y niñas, tenga este tipo de conducta? Yo creo que las disculpas que pide Arturo, en la forma en que las pide, sí producen un efecto. Cuando el contenido que dice, eso no es preparado, eso no es algo maqueteado, eso es algo más espontáneo. Puede que alguien le haya sugerido, pide disculpas, pero él se comprometió con eso y habla de verdad. Eso tiene un efecto, mucho más efecto que si sigue la selección o no sigue la selección, que si le cobran $50.000 de multa o no. Que seguramente alguna sanción va a haber, algo va a haber interno y no sé si lo van a comunicar o no lo van a comunicar. Pero esa forma de hablar, donde él dice me equivoqué, no lo he hecho, puse en riesgo a mi familia, cuando dice todo eso, eso sí tiene un efecto. ¿Queda en entredicho la disciplina en un grupo cuando se comete lo que objetivamente es una infracción a la disciplina, a las normas, y esa infracción no recibe una sanción? ¿Qué pasa más adelante? ¿Es posible imponer normas de disciplina cuando en un caso, por las características del jugador o por la condición que sea, se hace vista gorda? Claro, cuando no recibe sanción, un hecho que tendría que recibir sanción, indudablemente que es muy negativo para el sistema. Ahora, las sanciones no todas son las que el circo romano puede querer. Ya la muerte de la persona, la mutilación, el cortarle la cabeza, una cosa por el estilo. Ahora, la sanción puede ser económica, los tribunales de justicia tendrán que poner las sanciones que correspondan, y esas tendrán que tener la publicidad que corresponda. Claro, pero eso es el tema legal de los tribunales. Estoy hablando de las sanciones que define esta institución privada, digamos que es la NFP o la selección chilena. El hecho de que no haya una sanción ahí, ¿tiene efectos para la disciplina posteriormente? Mira, lo que yo puedo decir que sí tiene. Y lo que yo puedo decir que cuando yo he estado en clubes y en la selección, atraso de 1 minuto tiene una sanción fuerte. Y la prensa nunca se ha enterado, pero tiene una sanción fuerte. ¿Y qué sanciona?
Normalmente son económicas y fuertes de verdad. Pero para gente que gana ese nivel de sueldo, ¿eso es importante? ¿Tiene algún sentido como de disuasión? Por la historia parece que no. Por la historia pareciera que no, por la historia se eluden impuestos, por la historia pasan por la historia de los cosas. mismos jugadores me refiero. No, pero yo digo, pasan tantas cosas por historia y nosotros buscamos que un hijo no llore y lo tomamos en brazos para que no llore y lo transformamos en llorón. Es verdad que a veces nos equivocamos, pero yo no digo que no haya que sancionarlo, yo digo que hay que sancionar, pero no necesariamente la sanción es marginarlo a la selección. Es una, y que capaz que fuera la mejor. No sé, yo no he estudiado ese caso en particular, no estoy dentro, no puedo opinar de algo que no estoy dentro. Pero sí, los hechos tienen que tener consecuencias. Un hecho positivo tiene que tener consecuencias positivas para la persona, un hecho negativo tiene que tener consecuencias negativas. Ahora, ¿qué consecuencias? Nosotros no podemos involucrarnos en lo que haga una entidad privada como es la Selección Chilena de Fútbol. Como tampoco usted aceptaría en que la gente de la selección se involucre en el canal. Bueno, uno puede tener su opinión, evidentemente, opinar, sobre todo en estos casos. Es resorte de ellos tomar las decisiones que corresponden, pero hay derecho a opinar y a tener una opinión acerca de lo que ocurre. Sí. Más cuando es una selección chilena que, además, recordemos que los mismos jugadores han pedido y le han exigido a los hinchas una relación especial, han pedido que los hinchas tengan un cierto comportamiento dentro del estadio. O sea, hay una exigencia que también los futbolistas hacen a las personas que están mirando esto desde fuera. Uno piensa, bueno, ¿y cuál es la contraprestación que hacen esos futbolistas cuando, por ejemplo, uno de ellos, comete un acto de indisciplina como este? Claro, y seguramente, aunque yo escuché al entrenador decir que no, yo me imagino que el entrenador sabe cuál es la opinión de los referentes de la selección y que si tomó la medida que tomó es porque cuenta con una medida de equipo, de grupo, no es una medida del entrenador contra la opinión de los jugadores, lo que también es un tema que es bien delicado. Manejarlo en forma correcta. Y en general eso pesa al momento de determinar cuándo tomar una sanción fuerte y cuándo no hacerlo, la opinión que tienen los jugadores dentro del plantel. Pesa para el rendimiento del equipo, pesa para la credibilidad que un cuerpo técnico tenga cuando da una charla y dice aquí las cosas van a ser de cierta manera y el que no cumpla con eso las cosas va a tener sus consecuencias. O sea, pesa en distintos sentidos, pesa. Ahora, desde el punto de vista del rendimiento deportivo, siendo Vidal lo necesario que es, seguramente eso influye cuando se toma la decisión. No existe la objetividad en el ser humano. Cuando uno decide, uno cree que está decidiendo libremente, pero eso no es cierto. Uno decide subjetivamente, seguramente el entrenador también está sintiendo el peso que dio permiso, que hubo un problema, que probablemente el piso se le pone un poco más frágil y que ahora lo único que tiene a lo mejor para continuar es una idea que puede tener, ser campeón. Y con Vidal tiene más posibilidades que sin Vidal, entonces a lo mejor eso también prima. Entonces hay múltiples cosas en la cabeza de ese entrenador que toma una decisión que no necesariamente van a concordar con lo que podemos pensar nosotros. En lo más macro, tal vez se pone mucho énfasis en los futbolistas, pero se da en otras áreas de la vida y en otras áreas del deporte también. Pero estamos hablando de muchachos que muy jóvenes tienen fama, tienen dinero. La pregunta es, ¿cómo se le prepara a alguien para afrontar eso, esa fama, ese dinero, esa exposición pública y esa exigencia además de alto rendimiento con carreras que luego además terminan pronto? ¿Cómo se prepara a alguien? Porque me imagino que es una situación de entorno y de historia que provoca de alguna manera una movida de piso importante. Yo encuentro que ese es un tema central que con el fútbol empresa cada vez se hace menos cargo porque se trata de venderlos rápido a los jugadores. Y están llenos de clubes que tienen alumnos en práctica y no tienen profesionales porque es más barato y no están preparando como deben preparar. Y esa es la pregunta real, porque sabemos que ellos van a ser altamente exitosos y a muy temprana edad. Y van a tener una repercusión social en su barrio, todas las familias quieren que se vinculen con sus hijas, ya el papá que antes era estricto con las hijas, que no quería que recibiera amigos, si el jugador los recibe, le abre la puerta de la pieza, que descansen un rato chiquillos, ¿ya? Entonces les cambia el mundo. Y los políticos, los senadores, los diputados, los voceros de gobierno, y cada uno voy pensando en casos concretos, los llaman, los invitan, los quieren tener al lado, a ellos y a otros deportistas conocidos. Veamos la exposición que han tenido los deportistas que han destacado, como por ejemplo Tomás González. Ya el presidente Piñera lo quería para todos lados. ¿Y por qué? O sea, si el presidente tiene que estar en una cosa, el deportista tiene que estar en otra. En algún momento tendrán que ir, pero no pueden estar en todo. Y los quieren siempre en todo. Yo estaba con una deportista que le llaman el mismo día, con 10 minutos de diferencia, una persona de izquierda, una persona de derecha, y ambos invitándole a un evento. ¿Por qué? Porque tiene un título mundial. Entonces,
algo pasa con la sociedad y después le exigimos que ellos sean los más maduros, los que funcionan mejor, cuando nosotros tenemos harta responsabilidad en el maltrato que le estamos dando y lo estamos desubicando como tienen que ir en la vida. Enrique Aguayo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos a CNN Prime.